Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en Voces Diversas, CAIT, Centro de Apoyo a las Identidades Trans. Mi nombre es Débora Morán y Rocío Suárez, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo está? bien, bien, aquí andamos cerrando Hoy, este primer bloque. así es, ya estamos culminando esta primera parte de estos programas de Voces Diversas, en las cuales pues trajimos ahí varios temas que son de interés y que son del trabajo que ha hecho Caída alrededor, pues ahora sí que de estos, hablando de estos 15 años y un poco más. Oiga, fíjese que pues ahora vamos a hablar de un tema muy importante que pues habla de herramientas para la vida. Pero pues, ¿qué son herramientas para la vida? Porque ya a mí me dirán y yo digo, ay, pues es como no sé, como que traigo aquí en mi bolsita, mi guión, mi directorio así mis indicaciones que me va a ir guiando para ir construyendo algo. Pero pues no es lo que cada uno imagina, sino cada quien como organización, como CAID, pues obviamente tiene un enfoque, esta palabra, herramientas para la vida. ¿Y cuál fue la motivación justamente de desarrollar este enfoque de herramientas para la vida aquí con equipo de trabajo de CAIT? Sí, un poquito lo llegamos a comentar en alguno de los capítulos anteriores. Ujú, Comentábamos que dentro de los trabajos que realizamos, uno de ellos tiene que ver con el tema de la documentación, ¿no? ujú, La documentación para ubicar pues algunas necesidades, valoración sobre el tema de derechos humanos, que tanto se violentan derechos humanos, etcétera. Y una de estas formas es con la documentación. Desde el año 2007 venimos documentando el tema de asesinatos o transfeminicidios de personas trans en México, en América Latina, y de ujú. hecho comentábamos que participamos en el Observatorio Transfobia versus Con Respeto, que documenta esta violencia hacia las personas trans en el mundo. Entonces, pues con el paso del tiempo, de repente nos dimos cuenta que al estar documentando la violencia transfeminicida principalmente de mujeres trans en México, pues era muy recurrente que los medios de comunicación nos estuvieran buscando para pedirnos la nota. Sí. Había un suceso y nos se comunicaban con nosotros para pedirnos nuestra opinión al respecto, saber cuántos casos se habían acumulado en este año o en un periodo determinado. Incluso en las redes sociales nosotros llegábamos a publicar y notamos, ¿no?, cómo estas publicaciones que tenían que ver con la violencia, pues tenían una mayor audiencia, o sea, que subían, se notaba en nuestras redes sociales cómo había mayores visitas, no comentarios, pero mayores visitas a las publicaciones, ¿no? Ujú. En cambio, cuando publicábamos invitación hacia algún taller, alguna reunión, demás, las, eh, las visitas en las redes sociales eran menores. Y esto nos empezó a llamar mucho la atención porque pues, decíamos, ¿cómo es posible cómo se da este fenómeno, ¿no? Es un tema que creo que amerita un tema de estudio que ahorita lo vamos a comentar por acá, ¿no? Cómo el tema de la violencia, de alguna forma, se vuelve la nota roja, la nota morbosa, eh, la nota de saber incluso cómo puede asesinar a una persona, ¿no? Incluso había comentarios de repente que nos preguntan, ¿y cómo murió? ¿No? Sí, claro. Y en ese sentido creo que nos dimos cuenta de esto, de que, por un lado, de que a la organización se nos estaba ubicando más desde el tema de la muerte, así lo decimos, se nos estaba ubicando más en una relación con la muerte y con la violencia. Esta es la organización que se dedica a contar a las personas transnacionales. Y entonces nosotros sí empezamos a reflexionar y decíamos, pues es importante denunciar y hacer visibles estas violencias, pero no a costa de invisibilizar otras acciones que estamos realizando. Y entonces por eso un poco de ahí viene este tema de las herramientas para la vida. Decimos, ante la muerte y la violencia, respondamos con herramientas para la vida. Y en ese sentido, esa es nuestra respuesta.
ante la posibilidad de quedarnos como una organización etiquetada con la organización que se dedica a contar los transfeminicidios en México. Ok, correcto. Y en este proceso, pues no solamente era pues darle este enfoque, sino visibilizar también otras herramientas que cuenta CAID y con las que fueron apoyando a muchas compañeras. Desde CAID se habla de conceptos como la necropolítica para hablar de las violencias contra las personas trans. Este es un concepto acuñado por el filósofo camerunés Achille Mbembe, estoy Bembe, y que retoma la filosofía y escritora y activista transfeminista mexicana Sayak Valencia. ¿Qué relación existe entre la exclusión social y los conceptos de necropolítica desarrollados por Achille Membe? Pues mira, nosotros llegamos a leer un documento que elaboró esta Salek Valencia, que se llama Necropolítica Gore, ¿no? Mm, Que habla acerca de cómo la muerte y la violencia se han convertido en una mercancía, en una forma de controlar a los cuerpos, ¿no? Y esto que se llama la necropolítica se contrapone de alguna forma con el tema de la biopolítica, ¿no? sí. Cuando en el caso de la biopolítica se habla de cómo se administran las vidas para que las personas sean personas, sujetos productivos, ¿no? Que correspondan al mercado, ¿no? Estamos hablando de cómo se regulan las poblaciones para que se integren a los mercados, a las fuerzas laborales. Mm, Y en cambio, esta visión de la necropolítica es un concepto que opera más bien sobre esta lógica, ¿no? De los cuerpos y las vidas desechables. O sea, de pensar en aquellas poblaciones, en aquellas personas que no son indispensables para el sistema. No son indispensables para el sistema las personas que viven con VIH, las personas en situación de calle, las personas migrantes, muchas poblaciones, las poblaciones de diversidad sexual en general, ¿no? Entonces, esta necropolítica dice aquí poblaciones que no van a encajar en los mercados laborales, que no van a encajar en esta espiral capitalista de consumo, ¿no? Y entonces, pues estas son las poblaciones que son desechables. Y a eso se llama la necropolítica, la política de la muerte, como diríamos así. claro. Que esta política de la muerte, Sayoc Valencia, la retoma un poco también mirando lo que sucedió en Ciudad Juárez, ¿no? Con los transfeminicidios, los feminicidios allá en Ciudad Juárez, Ujú, como una forma con la cual se controlan los cuerpos, ¿no? En este caso, los cuerpos de las mujeres cis, pero no solo eso, sino que también mediante la violencia, mediante el terror, se logran generar desplazamientos, ¿no? de poblaciones en ciertos grupos del país o del mundo, ¿no? Entonces, la necropolítica tiene que ver con el tema, con el tema de la muerte, de los cuerpos que son desechables, las personas que son desechables, y cómo son aprovechadas estos espacios, ¿no? Conocemos, por ejemplo, países en América Latina donde las poblaciones son desplazadas. sí. Pues sí, son desplazadas, pero alguien ocupa esos lugares. Tenemos casos de la minería, ¿no? Donde empresas mineras entran a comunidades indígenas y hay un desplazamiento de ellas. Esto es parte de este tema de pensar que, por ejemplo, en este caso, las poblaciones indígenas son poblaciones desechables, ¿no? Porque no van a corresponder, en este caso, a las grandes empresas transnacionales que van a explotar la minería, por ejemplo, en México o en algún otro país. Correcto. No, y además, pues hablarlo de esta manera que las personas somos desechables es una palabra muy fuerte y claro que no tiene que ver con eso y todos tenemos una productividad o algo que podemos hacer y alguna contribución que tenemos para nuestra sociedad, así es que creo que no deberíamos hablar de estas situaciones.
En los últimos años hemos escuchado con mucha mayor fuerza hablar de los transfeminicidios como una demanda de los colectivos y las organizaciones trans. Este enfoque de herramientas para la vida está rompiendo el paradigma en el sentido de que la tipificación de transfeminicidio detendrá las violencias contra las poblaciones trans. Y yo creo que en el caso de los transfeminicidios, primero hay que recordar, para quienes nos están viendo, Ujú, cómo viene evolucionando en el caso de la documentación que venimos realizando. 2007, empezamos a documentar los primeros casos, ¿no? Hasta que llegamos al año 2016, que es cuando en la Ciudad de México se dan los transfeminicidios de Aleta Flores y de Paola Buenrostro. claro. Cuando se dan estos transfeminicidios, se dan otros en el país. Lo que pareciera una cadena de violencia, ¿no? Que de repente surge. Nosotros creemos que efectivamente se da la violencia, pero que se visibiliza porque, por ejemplo, hace rato decía que la muerte vende, y muchos medios de comunicación empiezan a retomar estos casos, ¿no? Porque finalmente es la nota que tienen un medio y que esto les da, pues, les va a dar rating, les va a dar ventas, ¿no? Les va a dar mayores visitas a sus espacios. Entonces, un poquito bajo esa lógica, pero en el 2016 nosotros decimos, abrimos los ojos, así lo digo yo, abrimos los ojos y nos damos cuenta que en el año 2016 México ya ocupaba el segundo lugar a nivel internacional con la mayor cantidad de personas trans asesinadas en números absolutos. Entonces, desde el año 2016, el tema de los transfeminicidios empieza a ser un tema de las agendas de los colectivos y organizaciones trans en México. Viene esta fecha del 2016, se dan muy importantes movilizaciones aquí en la Ciudad de México, vienen otras movilizaciones a lo largo de estos años. Hay que recordar, por ejemplo, el asesinato del magistrado, por ejemplo, que desató importantes movilizaciones, ¿no? Ujú. Pero actualmente yo, por lo menos yo sí visualizo que mucho la demanda de algunos grupos colectivos a nivel estatal van por el tema de la tipificación de los transfeminicidios, que me parece que es un tema correcto, ¿no? O sea, hay que visibilizar estas violencias y que estas violencias a su vez queden enmarcadas pues, en nuestras leyes, en nuestras normas, ¿no? Pero ahí no habría que olvidar que antes que los transfeminicidios, que la tipificación de los transfeminicidios, en buena parte de los estados del país ya está tipificado los llamados crímenes de odio. Sí. Y aquí tendríamos que hacernos la pregunta, ¿la tipificación de los crímenes de odio en buena parte de los estados detuvo esta violencia? Yo creo que no. Entonces, cuando hablamos de la tipificación de los transfeminicidios en México, también creo que es necesario hacernos la pregunta si esta tipificación va a detener esta violencia. Y bajo la pregunta que me dije anteriormente, yo pensaría que no. Entonces, por eso me parece importante que en ese sentido sí nos planteemos este tema de la importancia de tipificar, de visibilizar estas violencias, pero también de buscar otras alternativas, otras iniciativas que busquen como objetivo mejorar las condiciones de vida, la expectativa y calidad de las personas trans en el país, ¿no? Porque si nuestra demanda es solamente el tema de los transfeminicidios, pues estamos acortándonos. Te voy a poner un ejemplo Sí. aquí al respecto, ¿no? Que tiene que ver ahorita, por ejemplo, con el Estado de México. El Estado de México hace 1 o 2 años, si no mal me equivoco, ya tipificó los transfeminicidios. ¿Está bien? Está ya tipificado, ya hay penas establecidas. Entiendo que la Fiscalía del Estado de México se empezó a capacitar para abordar este delito, etc.
Pero, por ejemplo, este año llevamos ya 3 transfeminicidios. Y entonces, ¿qué tendríamos que decir al respecto? Ahí está la tipificación en el Código Penal y lo vemos que no, que esta tipificación por sí sola no está deteniendo esta violencia, Exacto. ¿no? O en el caso de la Ciudad de México, que también es un caso paradigmático. La Ciudad de México, que recientemente también, el año pasado, no mal recuerdo, tipificó los transfeminicidios en su Código Penal. Y el año pasado, la Ciudad de México ocupó el primer lugar con la mayor cantidad de transfeminicidios que nosotros hemos comentado. Entonces, pues, no, algo está pasando que la tipificación no está impidiendo, no está aminorando estas violencias. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso del Estado de México, yo no he escuchado, y es un comentario con todo respeto para las organizaciones del Estado de México, no he escuchado que demanden la aprobación de la ley por el reconocimiento de los derechos de las poblaciones LGBT del Estado de México, que es una iniciativa que ya tiene un año, que Meme Nava presentó, y que esta iniciativa plantea que primeramente, el reconocimiento de derechos y va a generar obligaciones para diferentes instituciones. Un ejemplo, el Instituto de Vivienda, los institutos de vivienda, que tendrían que hacer, tener políticas públicas para que las personas de la diversidad sexual y de género accedan a la vivienda. Exacto. Que las fiscalías tengan protocolos, que los municipios desarrollen políticas públicas en favor de la diversidad sexual y de género, etcétera, etcétera, ¿no? Esta misma ley también, en el caso de la Ciudad de México, hablando de la Ciudad de México, esta ley, hay una ley del reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en la Ciudad de México que se aprobó en el 2021, tiene 5 años. Y sin embargo, esta ley no se está aplicando a cabalidad. Tendría que, en este momento, existir un consejo, una comisión coordinadora interinstitucional entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones del gobierno de la Ciudad de México. Y esta comisión tiene como mandato pues, revisar cómo se aplica la ley y cómo las instituciones vienen desarrollando las acciones que la ley les viene obligando. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, que la Ciudad de México tenga presupuestos etiquetados para las poblaciones de diversidad sexual y de género. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, ¿hay presupuesto para la diversidad sexual y de género en la Ciudad de México? ¿A cuánto asciende? ¿Quiénes la ejercen? ¿Cómo se ejerce estas acciones en favor de la diversidad sexual y de género en la Secretaría de Trabajo la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México? ¿Cómo se ejercen estas políticas públicas en la Secretaría de Mujeres? ¿Cómo se ejercen en la Secretaría de Cultura? Por poner algunos ejemplos. Por eso decimos que sí es necesario generar este cambio en el paradigma, ¿no? De pensar en que las violencias se van a detener en cuanto vayamos reconociendo por parte del Estado se vayan reconociendo nuestros derechos y en cuanto también se desarrollen políticas públicas para impactar en la calidad y en la expectativa de vida de las personas trans. Así es. Y bueno, hablando de esta situación, bueno, creo que hemos estado observando cómo ha habido retrocesos en cuestión de estados y de situaciones ante eh, las leyes, ante los derechos que tenemos y que pareciera que se están negociando, que negocian los derechos de las personas y estamos hablando de las personas en general, no nada más de un sector o de una población. Bien, hablando de esta situación, ¿cómo se relacionan las condiciones de precariedad económica con las violencias que viven las poblaciones trans? Pues esto es muy interesante. Fíjate que hace algunas horas
en la Secretaría de Gobernación se desalojó a un grupo de compañeras trans que se estaban manifestando. Ujú. Me parece esto que habla de la incapacidad del gobierno en general, ¿no? Por abordar las problemáticas. O sea, yo creo que hay un tema que habría que mirar de manera muy clara. Estas protestas que, por ejemplo, este año se han venido dando, ¿no? Por ejemplo, el caso de las trabajadoras sexuales, el caso de las personas adultas trans, eh, por poner algunos grupos, la lucha que está dando Natalia Lane, ¿no? Ujú. Sí, Por el tema de justicia, me parecen muy importantes, muy válidas. Son luchas que me parece que no se pueden cuestionar, ¿no? Y que tienen algo en común, ¿no? Yo creo que les atraviesa este tema de que tenemos un marco jurídico muy amplio, muy importante en el caso de la Ciudad de México, pero que este marco jurídico que existe en la Ciudad de México no está impactando en la vida de las personas trans, no está minorando estas violencias y sobre todo no está abordando el tema de la pobreza, que habría que decirlo así con mucha claridad. El tema de la pobreza en amplios sectores de las poblaciones trans, hombres, mujeres, personas no binarias, están pasando por situaciones de pobreza. claro. Y en ese sentido me parece que esta precarización económica pues tiene entonces esta conexión con la violencia que comentamos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los transfeminicidios, o sea, hay que considerar que la muerte de una persona trans es solamente la punta del iceberg de otras tantas situaciones de violencia que han venido viviendo, sufriendo, ¿no? Ujú. Sobre trabajadoras sexuales, bueno, ¿cuáles son esas otras situaciones que ya va abajo, ¿no? De su muerte? Pues muchas veces la violencia en la familia, la falta de acceso a empleos, la exclusión de los de espacios educativos, la falta de redes de apoyo. O sea, hay una pirámide de violencias que vienen generándose y que quizás muchas de estas veces no las vemos, ¿no? Por eso me parece importante, sí, remarcar que hay un tema de precarización, de pobreza, que en las políticas públicas no se está abordando. Como, y lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las compañeras que ejercen el trabajo sexual en Tlalpan, pero no solamente en Tlalpan, ¿no? Ya Sí, no. platicamos que en buena parte de la ciudad hay unas situaciones de pobreza porque el trabajo sexual en calle está siendo muy precarizado. Y por eso esta violencia se manifiesta. Y está, por ejemplo, en el caso de trabajadores sexuales, con los cobros de piso, con las extorsiones, con la violencia de los propios clientes, con la violencia, en algunos casos, de los vecinos, ¿no? Y esto, pues, va a poner en riesgo su vida, va a minorar su calidad, su expectativa de vida. Y esto tiene, entonces, este impacto directo. Ahí hay que decir, la pobreza tiene un impacto en la vida de las personas, de todas las personas, Claro. y especialmente en el caso de las mujeres trans, tiene un impacto. Por eso, la lucha de las mujeres trans adultas, es una reivindicación de derechos, es una reivindicación de vida, es una reivindicación de una reparación histórica a todas estas omisiones que el gobierno ha tenido con el reconocimiento de sus derechos. Así es. Y justo como lo comenta ya las compañeras que vinieron y estuvieron hablando pues justamente de las situaciones que se viven, no solamente pues en el centro de la ciudad o sobre Avenida Tlalpan, sino todas las periferias y pues más allá de estos territorios, ¿no? El hecho de que a veces para ejercer el trabajo sexual
pues no tienes un lugar propio, no tienes un lugar seguro, por cuestiones, por ejemplo, ahorita como lo que es el clima, con las lluvias, las inundaciones, pues también esto impide pues el poder trabajar. El hecho de que hagan estas remodelaciones o estos cambios en en las áreas viales, pues también les quitan esta oportunidad, este espacio. Y creo que las personas ya estamos cansadas. Las personas, y estoy hablando en general, no solamente de nuestra población trans, las personas estamos cansadas de la violencia, de la estructura que el gobierno ha venido permeando nuestras vidas, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, como nosotras como mujeres trans, también cuando transicionamos a una edad adulta nos damos cuenta de cómo antes teníamos una calidad de vida, teníamos un ingreso, teníamos un trabajo, transicionamos y todo eso se pierde. Todos estos valores y beneficios que teníamos como población que no estaba en transición, y que algunas personas éramos identificadas como chicos gays, pues teníamos un privilegio, por decirlo así, ¿no? Y una vez que transicionamos, se pierde y hasta parece mentira, pero alguien que está preparada, con una carrera, con una educación y que de pronto no puede conseguir ni siquiera el trabajo en una tiendita, en una tortillería, en una carnicería. ¿Por qué? Porque justamente tenemos este rechazo social, el cual pues nos impide pues poder desempeñarnos y pues poder sacar adelante pues nuestras familias, nuestros gastos propios. Son situaciones que se viven el día a día y que no se acaban, que parece que están latentes y que no hemos podido avanzar en poder eliminarlos. ¿Qué significa para Caid justamente el construir estas herramientas para la vida en un contexto marcado por la violencia? ¿Cuál es la visión que se busca lograr? Yo creo que pensando en el tema de la necropolítica, primeramente hay que reconocer que permea. Quizás podríamos preguntarnos si en México se está dando actos de necropolítica. Que hacernos esta pregunta y ahondar de qué forma se está determinando cuáles son las vidas que valen y cuáles no. Se oye, se oye Ok. fuerte, Ujú. pero tenemos que reflexionar sobre esta situación, ¿no? Eh, ahorita no daría algunos ejemplos, pero creo que es importante eh, pensar en esto, ¿no? Creo que también es importante pensar, pues, en la parte pues, global, ¿no? De repente hay una frase que por ahí escucho de los estudiosos de izquierda, ¿no? Que Ujú. si estamos viviendo la última fase la fase máxima del capitalismo, ¿no? Y esa es una frase que yo he escuchado pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que se ha escuchado en algunos momentos, sí, es la fase última del capitalismo. Pero creo que el capitalismo, pues está, lo que estamos viendo en América Latina, en el mundo actualmente, pues está reconfigurando, está retomando bríos, se está transformando, se está adaptando. Algunas personas quizás dijeron, está pataleando, ¿no? Pero no está pataleando, está, creo, hoy más vivo que nunca, ¿no? Que quizás de repente alguien le puede decir, pues, estaba a punto de morir, estaba en las últimas, pero no es cierto. Eh, esta cara oscura del neoliberalismo, ¿no? Lo estamos viendo cómo se implementa con territorios precarizados, con la movilización de las poblaciones. eh, Hoy la esclavitud, ¿no? Que pensamos que está abolida en buena parte del mundo, pues está vigente en África, en las grandes mineras en África y de lo que poco hablamos, ¿no? Pues yo creo que en ese sentido, pues es importante también tener una respuesta ante esta situación. No podemos de alguna forma, tenemos lo de Colombia el día de ayer, ¿no? También es otro llamado de atención, ¿no? No podemos darnos por derrotadas, ¿no? No podemos darnos por vencidas.
ya hablo no solamente de las poblaciones de diversidad sexual y de género, yo creo que en general el pueblo no puede darse por derrotado, por vencido. Mm. Y por eso me parece importante el concepto de herramientas, o este enfoque que estamos dando, de herramientas para la vida, ¿no? Que es un concepto que nos habla de la esperanza, de eso tan alejado, hoy, y no es propaganda, de esas llamadas utopías, ¿no? Ujú. De esos mundos que quisiéramos vivir. Hoy, por ejemplo, creo que muy pocas personas podríamos, hablar de que tienen un proyecto de vida, porque muchas personas hoy en México viven al día, Así es. ¿no? Su proyecto de vida es hoy tener para comer. Muchas mujeres trans hoy su proyecto de vida es tener para pagar el hotel, tener para pagar la renta de este mes, tener eh, pues para comer, ¿no? Para ayudar a sus familiares. Para ayudar a sus familias en algunos casos, ¿no? Ujú. Entonces, este concepto, este enfoque de herramientas para la vida, creo que nos habla de esta necesidad de construir estas esperanzas, estas utopías, pero también nos habla de la necesidad de trabajarlo en común. O sea, no es un tema de que sea quien va. Nosotros no somos la vanguardia, también lo Ujú. voy a decir así. No somos la vanguardia, no vamos a salvar a las poblaciones trans. Ujú. Eh, por ahí alguien decía que somos finalmente organizadas, conscientes, quienes vamos a lograr estos cambios, estas utopías, ¿no? Estas construcciones de redes que puedan de alguna forma pues, responder a estas violencias y buscar, desde luego, pues modificar estas estructuras que se vienen generando, que son las que nos generan pues, la precarización, la violencia, la discriminación, el estigma. ¿Considerarías, Rocío, o harías algún llamado de atención a otras organizaciones, a otros colectivos, a otros comités, a que justamente como dices, si CAID justo no puede sola ante estas situaciones, unirnos? ¿Cómo sería un llamado de atención para que pudiéramos trabajar en conjunto y no solamente pues sea como me enfoco en este grupito que es mi grupo de gente, sino que hablemos como comunidad, como sociedad, como población, como el país que somos, para poder justamente tomar estas herramientas y poder apoyar a nuestras comunidades? Pues yo creo que existen diferentes banderas. En un momento yo hablo que hay como muchas banderas, ¿no? Por quien no habla, la bandera es la ley integral trans, hay quien habla que la bandera es la tipificación de los transfeminicidios, hay quien habla que dice que la bandera es el reconocimiento de las actividades a las infancias y a las adolescencias trans, la bandera de las adultas mayores trans y la deuda histórica, etc. Ahí Ujú. hay como muchas banderas. Yo creo que tiene que ver con un proceso, este, primeramente hay que reconocer que no somos solamente, en caso de las poblaciones trans, las únicas que tenemos esta atomización, ¿no? Ujú. Los movimientos en general están muy atomizados, ¿no? Los campesinos, los obreros, eh, pero creo que hay situaciones que nos llegan a unir, ¿no? En ese sentido, creo que, por ejemplo, un buen tema que tiene que ver con el tema de unirnos es con este llamado al respeto a las trabajadoras sexuales, que creo que se ha dado a nivel de muchas organizaciones, en términos de denunciar y pronunciarnos en contra de situaciones de violencia como las que ya comenté hace un momento. Sí. eh, para ir yo también creo que la unidad no se da por fuerza, o sea, no se da por decreto. Yo creo que es importante, pues, de inicio estar dialogando entre nosotras, ¿no? Tener estos espacios como para conocer qué estamos haciendo, para dónde vamos, cómo estamos viendo, pues, el rumbo, ¿no? Si hace en algún momento tener como
pues tratar de tener claro qué sería importante impulsar o qué sería importante eh, estar impulsando, ¿no? O luchar por algún tema en especial que redunde, ¿no? A mí me parece entonces que lo primero, más que pensar en que nos vamos a unir ahorita y somos las hermanas de la caridad, ¿no? Es pues empezar a dialogar entre nosotras. Yo creo que eso es una parte que creo que hace falta, que es necesario abrir estos espacios primeramente entre los colectivos, entre las organizaciones. Creo que nos hace falta hablar para en este diálogo reconocernos, reencontrarnos, encontrar estas líneas comunes, estos espacios de coincidencia, ¿no? Me Ujú. parece eso importante. Rocío, explícanos, ¿cómo se concretiza este enfoque de herramientas para la vida en el día a día del Centro de Apoyo de las Identidades Trans? Bueno, tenemos en este caso de este enfoque, pues desde luego que cruza por un eje que tiene que ver con la defensa y la promoción de los derechos humanos de las poblaciones trans, ¿no? Ujú. Abordamos una línea que tiene que ver con el tema del reconocimiento de la identidad de género, algunos acompañamientos que estamos realizando para personas que requieran su reconocimiento de la identidad de género, información o acompañamiento a los registros civiles, el tema del acceso a derechos básicos, ¿no? Como es el tema de la salud, es un programa de salud sexual que tiene que ver con el PrEP, el PEP, la entrega de insumos de prevención, las vacunas contra el virus del papiloma humano. Estamos Sí, ya también por empezar el tema de interrupción legal del embarazo. Estamos en el tema del acceso a la justicia, algunos acompañamientos, orientaciones de términos jurídicos, sin ser abogadas, desde luego, ¿no? sí, Eh, Estamos muy recientemente trabajando temas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de empleo, el tema de vivienda, entre otras cosas. Estamos también, lo que ya comentábamos, haciendo documentación, porque nos parece importante que lo que hagamos tenga una base, así como por comercial. Ahorita hay, en la Ciudad de México hay varios programas en las alcaldías de la Ciudad de México, hay programas o acciones sociales destinados hacia las poblaciones LGBT. Ahorita, por ejemplo, salió la convocatoria de Venustiano Carranza, ya también salió la convocatoria de Natalia Cuauhtémoc, estamos esperando la convocatoria de Iztapalapa, seguramente repetirá alguna Azcapotzalco, que en algún momento ha hecho convocatorias, de las que Iztacalco, en algún momento me parece que también hicieron. Entonces, en términos de la investigación documentación, por ejemplo, estamos documentando qué está ocurriendo con los programas, con estas acciones sociales que las alcaldías van a implementar, ¿no? ujú, Pues ya ahí vamos a tener un dato que nos va a hablar, por ejemplo, de que, por ejemplo, ahora lo puedo decir, que Venustiano Carranza tuvo algunas irregularidades en su convocatoria para estas acciones sociales. La tenemos documentada y la publicamos ya en nuestras redes sociales. Entonces, lo mismo hacemos el tema de las violencias transfeminicidas, el tema de las personas desaparecidas. eh, Tenemos los diagnósticos comunitarios participativos que realizamos cada 2, 3 años y que también nos da como un termómetro de alguna forma de las percepciones de las poblaciones trans sobre pues, políticas o situaciones muy amplias, desde percepción de discriminación, acceso a empleos, eh, la calificación a políticas públicas como en los temas de salud, el tema de reconocimiento de identidad de género, entre otras cosas. Entonces, hacemos investigación, hacemos esta incidencia política, movilización en base a evidencia, entre otras cosas. Y este es, digamos, como el paquete, digamos así, con el cual centramos nosotras lo que le hemos llamado las herramientas para la vida. correcto, así es. Y también, pues saber que justamente cada una de nosotras y nos hemos estado capacitando para poder
eh, pues poder acercar esta información a otras compañeras, poder ejercer estas actividades como son los recorridos nocturnos, entrega de los insumos, tener un espacio en Clínica Condesa donde podamos aplicar pruebas, dar el PREP, dar las vinculaciones hacia los servicios médicos por estas situaciones como algún resultado reactivo de alguna ITS, pero no solamente eso, sino que también estamos hablando pues justamente de los tratamientos hormonales, de las mujeres que se hicieron filtraciones de modelantes y que hoy en día requieren las atenciones médicas y que a veces pues justamente ante todas estas circunstancias no sabemos el cómo ejecutarlo, cómo investigar, cómo solicitar un servicio por precisamente por esta discriminación que ha habido a través de los años y que no se nos permitía entrar a estos sitios, entrar a estos espacios y solicitarlo. No podías ir a levantar una denuncia porque terminaba siendo la que terminaba siendo arrestada, ¿no? No podías solicitar los servicios médicos porque te decían que tú te lo buscaste, ¿no? Y te negaban los servicios. Entonces, todas estas circunstancias, y hoy justamente, pues podemos hablar que desde CAID, pero también desde otras organizaciones, hay gente que está preparada, gente que se está preparando para poder dar esta orientación, para poder acompañar a hermanas, hermanos, hermanes a realizar estos trámites, estos procesos. Entonces, es una lucha que tenemos el día a día. Entonces, no permitamos que siga avanzando el odio y que nos quiten los derechos. Al contrario, unamos fuerzas y demos los pasos adelante, no demos pasos hacia atrás. No permitamos que nos empujen hacia atrás. Sí, eso es muy importante. Y quizás ahorita a colación de lo que comentas, una reflexión que también estamos haciendo en este tema de las herramientas para la vida que quizás de repente no lo comentamos, qué bueno que ahorita me recordé, ¿no? Es este tema de cómo surgen las organizaciones, los colectivos trans, ¿no? Muchas veces estos colectivos nacen o surgen a partir de una situación personal que nos hiere, que nos marca, ¿no? Y a Ujú. partir de eso quizás cobramos conciencia, ¿no? De la necesidad de accionar, ¿no? Sí, claro. Pero muchas de estas veces lo hacemos así desde los desconocimientos propios que tenemos, ¿no? El año pasado, y también invitaría a quienes nos escuchan, empezamos a accionar en otra área que pues, es nueva para nosotras, también lo voy a reconocer, que tiene que ver con el tema del fortalecimiento de las organizaciones trans. Tenemos de hecho un grupo que se llama Fortalecimiento Trans, donde pues, hemos intentado generar algunos espacios de reflexión sobre temas que tienen que ver con cómo te organizas, ¿no? Cómo, cómo tienes un rumbo, cómo tienes un objetivo, cómo tienes una misión, cómo fortaleces las comunicaciones al interior de tu grupo, cómo intentas abordar las diferencias que existen quizás al interior de los grupos, eh, cómo motivar la participación de otras personas. Entonces, quizás también invitar, haciendo este comercial, ¿no? A quienes tengan interés, ¿no? en fortalecer sus grupos, sus colectivos, tenemos este espacio, o quien piense en generar una organización, pues quizás que no parta de cero. Nosotros, creo que en el primer capítulo platicábamos de esto, ¿no? Sí. Afortunadamente nosotros no partimos de cero. Cuando CAI se constituye en el 2011, ya veníamos de una organización, Claro. ya teníamos alguna experiencia previa, no veníamos de cero, ¿no? Veníamos también de un proceso de fortalecimiento con una organización que se llama el Colectivo Sol. Saludo a Jorge Cobo, si nos ve por ahí. Ujú. Saludos. Este, Partimos de ahí, o sea, nosotros venimos de esto. Por eso a nosotros también se nos hace importante el tema del fortalecimiento de las organizaciones, porque eso es lo que les va a dar a los colectivos la posibilidad de trascender, de pensar
en no solamente abordar el tema hoy del metro, ¿no? Y esta fue tu demanda, Y ¿no? ahí se quedó. Y ahí se quedó, o que en algún espacio te movilizas por el asesinato de una mujer trans y ahí se queda, ¿no? O Ujú. sea, creo que es importante quizás esto. Y para eso les invitamos entonces a que, si hay este interés, nos puedan contactar para integrarles a este espacio que estamos haciendo. Es un espacio eh, flexible en tiempos, ¿no? Donde hay materiales que pueden consultar en los tiempos que deseen. Y bien. Esto es como la escuela en línea. Estudias en tus tiempos. Entonces, puedes entrar a las redes sociales, pero puedes registrarte, puedes escribirnos a, justamente pues a nuestra página. ¿Quieres Ujú. darnos nuestras redes sociales, decirles, pues justamente cómo nos buscan también en otras? Aparte de Nos- nuestra página oficial, búsquenos en nuestras redes sociales. sí, pues nos encuentran en general en todas las redes sociales como Centro de Apoyo de Interés Trans. Lo pueden buscar en cualquier buscador y les va a aparecer a nuestra página oficial o bien nuestras redes sociales. Las tenemos en Facebook, en Twitter, en Instagram. eh, Ay, ¿qué otra? En YouTube. ¿Qué Así otra es. red tenemos por ahí inventada? Ya nos falta hacer TikTok. Hay TikTok también. Ahí podemos Ah, nos aprovechar. falta hacer ahí. Oiga, quiero mandar un saludo a nuestra compañera Cassandra, que pues ahorita se encuentra justamente haciendo labor fuera de estos márgenes de este país de México. Sí, Y bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo a Cassandra allá en Washington. que está haciendo justamente un trabajo ahí desde la colaboración con el CAC. Y pues justamente está en representación pues de nuestras poblaciones para hablar pues de muchos temas que derivan también hablando sobre el tema del VIH, que el tema del VIH es un tema que abarca y que nos toca a todos los seres humanos, no nada más a ciertas poblaciones. Entonces creemos conciencia de que cuidarnos y el cuidado y el autocuidado de cada ser humano viene desde la educación que tenemos desde casa. Aprendamos a compartir con nuestros familiares, con nuestros hijos, nuestros sobrinos, hablar sobre la sexualidad, hablar del cuidado de las relaciones sexuales, de cómo cuidarnos, de cómo protegernos, de dónde conseguir información, a dónde acercarnos para poder tener una vida sexual plena y cuidada. También un saludo a, pues, a todas nuestras compañeras que justamente participan hoy en día en CAID. Compañeras y compañeros, ¿verdad? Porque también está ahí nuestro amigo el compañero Mefi, que también hace una gran labor ahí en Clínica Condesa. A Sheila, a Zafiro, este, y otras compañeras que son aliadas, que siempre están, cada vez que usted convoca, ellas llegan. Entonces, ese es un gran cariño y una fuerza que tenemos, el ver que está respaldado que hay por justamente por todas ellas. Y pues ¿sabe por qué es todo eso? Porque usted ha proporcionado estas herramientas, justamente, como hemos dicho, el tema de la salud, poderles acercar a estas instituciones, poder acercar a los cambios de identidad, poderles acercarles a los temas de atención judicial, entonces, pues gracias, gracias a todos quienes nos han acompañado, quienes han fortalecido a CAID, quienes han salido también de CAID y que hoy en día se encuentran en otras instituciones, en otras áreas o en otros colectivos, ejerciendo el trabajo que pues que en algún momento aprendieron y reforzaron también los pasos que se ha dado CAID para que CAID hoy en día esté cumpliendo sus 15 años constituidos y más de 15 años en la lucha y en el trabajo que se ha hecho en nuestras comunidades. Señora Rocío, ¿quiere comentarnos, dejarnos un mensaje justamente hablando de estos 15 años y qué más viene? Pues ya estamos, digamos así, ya tuvimos la presentación en la Clínica Condesa. Ujú. eh, Estamos ahorita por también eh, impulsar otro proyecto que tenemos, este proyecto viene a su vez de otro proyecto, ¿no? Que es lo que llamamos una encuesta nacional trans, una encuesta nacional de trabajo sexual, donde estamos invitando a diversas organizaciones a participar. Entre ellas está el Movimiento de Inclusión Trans allá en Veracruz, está
Transvive en Guerrero, están Chicas de la Calle 14 en Puebla, Transigualdad en Chihuahua, está sumando también Sombrilla Roja de Guadalajara, el Comando Trans allá en Yucatán, eh, estamos hablando también con otras compañías en Saltillo, Oaxaca, ¿no? Y próximamente vamos a hacer también una acción en línea para informar sobre esta iniciativa que estamos impulsando en colectivo, ¿no? Una encuesta nacional de trabajo sexual, con la idea de seguir hablando de este tema, ¿no? Hoy, ya lo dijimos en otras sesiones, ¿no? Se dejó de hablar de trabajo sexual a nivel federal y a nivel de la Ciudad de México también esto ocurrió. Entonces hay que, pues, hablar, en este caso, desde las organizaciones, desde un diagnóstico sobre el tema del trabajo sexual en el país y las vías, las posibilidades que pensamos a nivel local, a nivel municipal, a nivel estatal o a nivel nacional. Me parece esto interesante comentarlo. Entonces, pues andamos como luego en varias pistas, ¿no? Andamos luego mucho en las pistas como muy aquí del territorio, aquí en Iztapalapa, en Tláhuac, aquí en la Ciudad de México, pero también andamos en otras pistas, andamos en el nacional, tratando de, pues, de encontrarnos también con otras organizaciones a nivel nacional. Así es. Y recuerden, compañeras, compañeros, compañeras, que no están soles, que desde donde nos estés viendo y a donde lleguen justamente estos comunicados que hacemos desde Voces Diversas, comunícate con nosotras y podemos crear estos lazos de comunicación para poder fortalecerles y orientarles también, y que ustedes también nos compartan justamente cómo ha sido su lucha y qué herramientas han creado para poder salir adelante con el trabajo colectivo, con el trabajo entre hermanos, hermanos, hermanas. Además, bueno, pues también ya este fin de semana se lleva a cabo lo que es la marcha de la Ciudad de México. En otros estados, en otros municipios, alcaldías también se realizan en otras fechas. Creo que desde mayo hasta como por agosto o pasado de agosto estamos realizando estas actividades para hablar sobre las poblaciones LGBTIQ, NB y más. Pero no somos un adorno de Navidad, no somos una personita que sacas y la juegas nada más en este mes, porque es lo que hacen muchas instituciones o muchas empresas que nada más durante este mes somos visibles, nuestra bandera de colores es visible y después ya se guarda y se olvidan del caso. No, somos seres humanos que transitamos todos los días de los 365 días del año y existimos y resistimos, así es que somos visibles, alcemos la voz, no nos quedemos callados. Mi nombre es Débora Morán. Rocío Suárez. Les agradezco por esta emisión más de Voces Diversas. Gracias a Torre Colibrí, gracias a las compañeras que nos están aquí apoyando. Y regresaremos con más información, con más cosas que compartir de CAID. Ya estaremos avisando pues justamente cuáles serán estos nuevos temas de los cuales tenemos que hablar, porque pues no se acaba aquí. No se termina aquí los temas, porque siempre hay algo que hablar, hay algo que decir. Me despido, mi nombre es Débora, gracias por estar con nosotros, gracias por apoyarnos, compartan este programa y todos los programas que hemos hecho a través de nuestras redes sociales están ahí linkeados, compártanlos, porque yo siempre digo, si a ti hoy este tema no te toca, sí le toca a alguien más, a alguien que tú conozcas le puede tocar y puede ser una base, puede ser una herramienta, justamente, hablando de herramientas para la vida. Gracias. Muy bien, Dios.